Muy bien, pues ya estamos en vivo. Buenas noches, ¿cómo estamos el día de hoy? Pues yo estoy muy bien, déjeme decirle, muy contenta y ay, esperando este día, de verdad. No es por nada, pero sí lo esperaba este día, miércoles, con el gran invitado que tenemos el día de hoy. Pero bueno, antes de que Viole nos lo presente, que ya lo está viendo usted ahí en pantalla, le agradezco a todos los que se están conectando, a los que se van a conectar, a los que van a estar escuchando este tiempo que tenemos de edificación, pues también le damos las gracias. Y bueno, pues también de la misma manera les pedimos que compartan. Así que ahorita en esta noche, déjeme decirle que yo me voy para mi celular y vamos a compartir el programa que tenemos el día de hoy, que va a estar muy interesante, no se lo puede perder. Si quiere a alguien, si lo ama, compártale todos esos tiempos que tenemos de edificación que le van a ayudar muchísimo y pues estamos aquí para edificar y acuérdense, nosotros estamos de alguna manera aportando con cada una de las personas que nos acompañan para edificar, pero es su responsabilidad ser intencional y estar exponiéndose a lo que vamos a platicar el día de hoy. Así que bueno, ya estamos aquí, me estoy viendo para mi Facebook y bueno, te lo comparto. Violeta, buenas noches, ¿cómo estás? Platícame. Hola, Viole, buenas noches, pues encantada, feliz con este tiempo porque pues vamos a compartir un tiempo de escuelita y de aprendizaje. Así que los que se están conectando, compartan por favor esta palabra para que sea extendida y pues más hijos de Dios lleguemos al entendimiento que debemos de llegar para vivirlo y expresarlo. Pero el tema me encanta y me da mucha expectativa porque sabemos que el apóstol Rafael Ugarte pues nos enseña muchísimo y pues para mí es un placer, Viole, presentarlo porque pues es el apóstol de nuestra casa y pues es una persona que queremos mucho. Así que el tema es la adoración en el nuevo pacto y la importancia que como hijos debemos de saber que ya no adoramos como una obra, sino como una vida expresada. Así que pues adelante, pastor, buenas noches, apóstol, y el programa es todo de ustedes. Estamos complacidas y atentas. Sí, muy contento Bueno, de que esté con nosotros y lo queremos mucho. Muchas gracias. Percibo un olor a violeta multiplicado por 2. No sé por qué. Un aroma hermoso, fresco, porque estoy entre Dios, pero sobre todo en hijas de Dios, entendidas, que yo también, ustedes saben que se les quiere mucho, con todo el respeto que ustedes se merecen, ¿verdad? Pero pues es el amor en Cristo, muy agradecido por estar aquí. También para mí es un privilegio poder estar aquí. Y bueno, vamos a iniciar la temática porque hay puntos muy interesantes. Ahorita Violeta, pues ya, Violeta Chihuahua dio una pequeña intro, pero muy interesante, Violeta, lo que decías, mija, porque realmente la adoración tendríamos que verla antes de verla todavía a través de los pactos, tendremos que aprender el principio de la adoración. La adoración tiene principios, o sea, se administraba, se expresaba de manera diferente en los pactos, pero la adoración primero es el reconocimiento de Dios como Dios, no como alguien que está a un nivel del ser humano, sino como su creador, como el Dios de toda sabiduría, el Dios de todo poder, el Dios omnipresente, quien nos produce un enorme respeto, admiración y amor. Primero tenemos que establecer que la adoración es exclusivamente para Él. Entonces, cuando una persona no tiene un concepto claro de Él, no va a ser un adorador correcto. O va a tener un estilo de vida que no va a ser pegado a la adoración, que parte de este principio, el reconocimiento de quién es Él. Primero, Él como el todo. Eso es lo que en el nuevo pacto nosotros vamos cada vez comprendiendo más, un todo. ¿Cómo se adoraba ahora sí a través del tiempo, verdad? Antes de que existieran los pactos, se pudiera decir que Adán y Eva, antes del pacto de Moisés, porque había un pacto, el pacto edénico. Dios siempre se ha administrado a través de pactos. Entonces, antes de la caída,
el primer pacto que aparece es el pacto edénico. Es un pacto donde nosotros vemos que Dios le da una tarea al hombre y lo pone al servicio de él y lo bendice diciendo que él va a ser productivo y va a ser una persona que va a extender el proyecto divino en la tierra, trasladarlo del huerto a la tierra completa. Pudiéramos decir que ahí no vemos ningún acto de cantar, no vemos ningún acto que tenga que ver con sacrificios, ni mucho menos, sino con obediencia. Aquí empezamos a ver principios todavía, otra vez, mucho antes del pacto más conocido que es el de Moisés, ¿sí? Y donde vemos en muchos de los casos, tristemente, lo que hoy la gente cree que es adoración, ya cuando la tribu de los levitas, ellos eran los encargados de presentar sacrificios en el templo, y entonces aquí vemos otra fase. Primero, desde el huerto, Dios tenía una expectativa de que Adán y Eva fueran productivos, que le obedecieran, que lo reconocieran como la máxima autoridad. Entonces ese es el primer principio, reconocerlo a él. Segundo, ya cuando cambia el pacto, ahora sí, cuando está el pacto adámico, vemos que se le llamaba a adorar, a presentar sacrificios, ¿sí? No vemos que fuera a cantar tampoco. Muy interesante, porque cuando se decía que se presentaba adoración, se le presentaba honra a Dios, era por medio de un sacrificio. En estos sacrificios que se presentaban en el antiguo pacto, bueno, ¿por qué se sacrificaba? Primero por el reconocimiento de la santidad de él, ¿sí? De lo máximo que es Dios. Ese principio se sigue vigente, pero también el sacrificio que se hacía era la muerte. Y cuando se mataba un animal, ponía sobre un altar y se quemaba la carne. Aquí vemos otro principio. Aquí todavía no vemos nada de cantar tampoco. Nada que cantar. Estamos viendo que había un simbolismo de el quemar carne y bueno, en ese momento no era simbólico, era real. La realidad es que se comía después, era algo parecido a una carne asada, así literalmente. Recuerden que después de que se quemaba esta carne, la comían los sacerdotes. Pero ¿qué simbolizaba? Aquí hay que extraer el principio. ¿Qué simbolizaba? El quemar hasta pulverizar la carne. En otras palabras, hoy pudiéramos decir en este tiempo que ese principio queda vigente, ¿sí? Que cada vez haya menos de carnalidad en nosotros, para que se pueda expresar lo que Él es. O sea, el principio, por eso es importante aprender y entender principios. Ahora, vemos que en los Salmos está lleno de cantos, ahora sí, poemas que fueron musicalizados. Esta musicalización, entonces, uno de los salmos más conocidos es el Salmo 150, todo lo que respire alabe al Señor. También vemos que se habla mucho en los salmos que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Ok. Y aquí se introducen entonces los conceptos de cantar. También que habla de la Shekinah, que es una presencia temporal parecida a una nube que venía al templo. Quiero decirle que la palabra Shekinah, que utilizan muchas personas para hablar de la presencia, ni siquiera está en la escritura. Fíjese nada más. El prefijo Shek, sí, el prefijo Shek, que es una habitación también, donde alguien ha de entrar. Entonces ese prefijo también nos daba la idea de lo que iba a ser el perfeccionamiento de la presencia. No una visitación, sino una habitación. Nos vamos dando cuenta entonces que aquí hay algo muy importante que aprender para la gente que nos está recibiendo, porque, bueno, ustedes saben que continuamente nosotros estamos hablando de verdad presente, nuevo pacto, bueno, pero para que nos quede más claro,
nosotros tenemos que hablar de una mentalidad, de una verdad presente, más que nada cambiando la palabra verdad por una realidad. Esto es bien importante, una realidad presente, para poder ahora entender de que esos principios, otra vez, principios, no actos, se mantienen vigentes. El principio de reconocerlo a él como el todo, el principio de que la vida de un ser humano cada vez tenga menos carnalidad, esos principios siguen vigentes. Dejamos a un ladito todavía lo musical, la musicalización, ahorita la podemos explicar. Pero entonces esos principios no cambian, pero, ojo, la realidad espiritual ya cambió. Importante entender eso. La realidad espiritual, el principio de que Cristo es el todo, no cambia. El principio de que es agradable al Padre el sacrificio de la carne, no para ser salvo, fíjese bien, ¿eh? ¿Por qué? Porque la realidad ya cambió. Nosotros no estamos buscando nuestra salvación espiritual. La realidad espiritual es que ya la tenemos, pero el quemar carne lo podemos interpretar hoy de una manera muy clara. Va siendo desplazada nuestra humanidad, va siendo desplazado todo lo que no está en Cristo por lo que Cristo es, por la persona de Cristo. Entonces el principio sigue vigente. Por eso es que vemos que hoy tenemos hijos de Dios, ¿sí? Tenemos hijos de Dios que viven una vida carnal, y la vida carnal no es una vida de adoración, aunque cante mucho. Aquí donde vamos a ir ya tomando cada vez más esta confusión que hay. Alguien puede cantar 2 horas y ser una persona sumamente carnal, inclusive al cantar, fíjese nada más, inclusive al cantar puede ser una persona carnal, porque por ejemplo, alguien puede estar dirigiendo alabanza y estar cante y cante y estarlo haciendo para ser conocido, para ser reconocido, para ser admirado. Cuando alguien está haciendo eso, aunque cantó 2 horas, aunque tocó la música calmadita, las 3 rápidas y las 2 lentas, no está viendo ningún tipo de adoración. ¿Por qué? Porque su carne está a todo lo que da en esa persona, buscando atraer miradas, buscando reconocimiento. Entonces no hay ninguna relación entre cantar y adorar. No existe esa relación en el ejemplo que estamos dando. Porque la adoración, ahora vamos a ir migrando cada vez a más conceptos. Cuando después Jesús está hablando con la samaritana, le dice a la samaritana que la forma de adorar va a cambiar. Ya no estará ubicada en un lugar físico, ¿sí? Ya no, esto ya no va a ocurrir así, sino que ahora el Padre no dice que busca adoración, dice busca adoradores. ¿Por qué no busca adoración? Porque Él ya la tiene. A Él le adoran los seres celestiales. Le adoran miles de ángeles, le adora la creación, ¿sí? Le adoran hijos. O sea, no hay que confundir que Dios esté necesitado de adoración como si Él fuera un ególatra. No, 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 no. Lo que pasa es que cuando alguien realmente lo conoce, queda extasiado ante su majestad. Entre más lo conocemos, quedamos extasiados ante su amor, ante su persona. ¿Y cuál es la reacción de alguien enamorado y extasiado de Dios, no de una criatura? Es que le expresa gratitud y no nada más eso. Ahora quiere vivir para Él. Entonces, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu. ¿Por qué? Porque la adoración perfecta es la del espíritu, porque el espíritu lo conoce. No es el hablar en lenguas. Otra vez. Porque mucha gente decía, bueno, vamos a adorar en espíritu, póngase a adorar en lenguas. No, 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 no. Adorar en el espíritu es una adoración que está ligada a que el espíritu le conoce y el espíritu le adora de manera natural. Le reconoce plenamente. En el espíritu no hay distractores porque está unido a Él y nuestro espíritu continuamente está embelesado con su presencia.
Ahora, ¿por qué también utiliza la palabra adorarle en verdad? Porque una vez que es comprendida la realidad que tenemos, ojo, cambiemos la palabra verdad por realidad, el entendimiento nuestro es afectado y podemos decir ahora abiertamente que entre más le conocemos, más le amamos, entre más le conocemos, más queremos servirle, entre más le conocemos, más queremos hacer su voluntad. Y entonces estos adoradores en espíritu y los que comprenden la verdad ya no utilizarán inclusive para adorar ni siquiera el cantar. Ojo, ¿se puede adorar cantando? Sí. Otra vez, ¿se puede adorar cantando? Sí, pero cantar no es sinónimo de adorar. Entonces, inclusive cuando cantamos, una verdadera adoración cantada tiene que reconocer, tiene que ser en verdad. ¿Qué es en verdad? Que en las letras de las canciones hablan de la realidad que ya tenemos a Cristo, que en Cristo, y entonces ya no se ora porque baje una presencia. Ya no se adora pidiendo que se abran los cielos. Fíjese qué fuerte lo que voy a decir, muchachos. Aunque sean canciones muy bonitas y se oigan muy espirituales, las canciones que no hablan conforme a la verdad, lejos de adorar, son ofensivas para Dios. ¿Por qué? Porque entonces no reconocen el efecto de la obra consumada de Cristo. ¿Sí nota qué fuerte es el concepto de adorar en espíritu y en verdad? Entonces la gente puede estar adorando. Una vez terriblemente me tocó ir a enseñar a una congregación que no conocen la verdad presente y su alabanza y su adoración decía que Cristo los perseguía a ellos. Imagínense nada más. Entonces ahora en esta adoración Dios nos persigue a nosotros, Dios nos anda persiguiendo. Imagínense cómo cambia el objeto de adoración para que el hombre ahora sea el objeto de Dios, en vez de que Dios sea el todo del hombre. Muchas canciones hoy, lejos de adorar, están pidiendo que Dios les bendiga, que Dios les traiga cosas, que Dios les dé los deseos de su corazón. Entonces, fíjese cómo ya no tienen nada que ver con adoración. Sí, Violeta, Chihuahua. No, y también a veces la adoración es para que baje la presencia, ¿no? Teníamos esa impronta en la religión, que baje la presencia, que baje su gloria y todo lo que pedíamos, ¿no? Pero como dice usted, se vuelve una adoración, pero fuera del pacto en el que estamos como hijos, y se vuelve una adoración fuera de la realidad en la que ya vivimos. Y cuando una adoración, antes de pasar con Violeta Chill, cuando una adoración no reconoce la realidad, aunque no lo sepa, no está reconociendo la obra de Cristo. Entonces, imagínense, eso no puede ser adoración. Eso se convierte en una canción romántica, algo sentimental, algo que, como dicen muchos que adoran de esa manera, dicen que se percibe un ambiente bonito, pero no es adoración. Adelante, Violeta. Precisamente lo que iba más o menos a comentar, porque yo digo, siempre hay canciones donde, bueno, alabanzas, digámoslo así, donde se adora a Dios, porque es en verdad con escritura, con palabras de Dios, digámoslo así, de la escritura, si no, si estoy mal me corrige, pero hay otras que son canciones que tienen un mensaje bonito, donde yo me siento bonito, pero creo que estoy adorando, pero es para mí, para saciar mi alma o la necesidad que tengo. Es que sentí tan bonito, pero es que no es que se trata de sentir. Entonces, para Dios, que hablan de Dios solamente o con un mensaje simplemente bonito, ¿no? Es lo que yo puedo entender un poquito, y eso es lo que de pronto teníamos esa impronta, como dice Violeta. Uno en la religión cree que todo eso es para adorar a Dios, y la realidad no es así, por lo que nos... Claro, y tiene toda la razón, pero vamos un poquito más allá, y cuando se piden cosas que ya se tienen, fíjese bien,
cuando se piden o se adora solicitando algo que ya se tiene, no se reconoce lo que él hizo. Entonces, imagínense lo ofensivo que es, porque el costo de nuestra realidad fue la muerte de Cristo. Entonces, lejos de ser una adoración, por más bonita letra que tenga, que está solicitando lo que ya se tiene, prácticamente lo que se está diciendo es, la obra de Cristo no fue completa. Imagínense nada más. Entonces, pedir que una presencia que ya se tiene, porque ese fue el deseo de Dios. Recordemos que la obra en la cruz, no solamente hay que ver el aspecto de lo que nos benefició a nosotros, sino lo que Dios quería tener. Esto es muy importante. Dios quería tener una habitación permanente. Por eso hablábamos de la Shekinah, que era una visitación, y que aparte esa palabra no está ahí. Pero el proyecto de cuando viniera Cristo no era tener una visitación. El proyecto, una vez que Cristo hiciera lo que le correspondiera, era tener una habitación. Ahora Él tiene su habitación, su presencia en nosotros de manera permanente, y cuando nosotros no creemos esa realidad y cantamos que eso ocurra, es como decirle, aún no has hecho lo que te correspondía hacer. Generalmente es por ignorancia. Yo estoy de acuerdo, es por ignorancia, pero es prácticamente un insulto a la obra de Cristo. Entonces, por eso es que la adoración, si hablamos específicamente, ¿verdad?, de canciones, tendrían que ser canciones que hablan en verdad, de acuerdo a la realidad, para exaltarlo a Él, reconocerlo a Él, agradecerle a Él, ¿sí? Ponerlo a Él como el todo. Y entonces ahí en las canciones, hablando de canciones, están los elementos de lo que Él es y lo que Él merece. Sin embargo, cuidado con confundir que cantar es sinónimo de adorar únicamente, porque no lo es, sino que más bien yo puedo adorar cantando. Esa es una enorme diferencia. Pero la adoración, después vemos nosotros en Romanos 8:1, en Romanos 8:1 no hay ninguna condenación. Romanos 8:2, es necesario renovar el entendimiento. Y luego después vemos cómo la Escritura nos habla de que nosotros presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo y que nosotros realicemos un culto racional. Entonces, este culto racional, este culto es adoración. Y si volvemos al punto clave desde el inicio, que es reconocerlo a Él como todo, ejecutar su voluntad como se le pidió a Adán y a Eva que lo hicieran, entonces adoración tiene que ver con obediencia, con hacer su voluntad, con extender su reino, y que cada vez más yo me convierta en alabanza y adoración. Otra vez, no cante alabanza y adoración solamente, que yo me convierta en adoración, que yo me convierta en olor fragante, que yo me convierta en alabanza de su gloria. ¿Cómo nos convierte? Es que esto ahora, por eso ahora sí vamos a hablar de lo que pasa en el nuevo pacto. Convertirnos a Cristo no basta con haber dado un cambio de dirección. Muy importante que la palabra convertirse es dar un cambio de dirección. Cuando alguien estuvo practicando en alguna escolta militar o en la escuela, no sé si recuerden que se daba la orden, conversión a la derecha, conversión a la izquierda. Ok, ya, ¿verdad? Yo era el que daba las órdenes en la escolta cuando era chico. Y conversión es giro, significa un giro. Convertirse a Cristo es dar un giro, de ir hacia una vida sin Cristo a dar un giro hacia la vida hacia Cristo. Pero ojo, porque nosotros no nos debemos convertir solamente a Cristo. Va a sonar muy fuerte lo que voy a decir, pero lo vamos a explicarnos.
sino convertirnos en la expresión y en la extensión de Cristo. Eso es adoración. Porque entonces, lo que yo hago, fíjese, lo que yo hago, literal, es que por causa de que Él ha venido desplazando la carne, que es un principio de los sacrificios aún en el antiguo pacto, yo me estoy convirtiendo en adoración. Yo me estoy convirtiendo en alabanza. Yo me estoy convirtiendo en aroma grato. Yo me estoy convirtiendo en alguien que Él pueda decir, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Por eso es que nos vamos convirtiendo en Él mismo. Efesios lo dice de una manera clara, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto o hasta ser igual en todo como lo es la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me estoy convirtiendo en alabanza y yo me estoy convirtiendo en adoración, aunque no cante, eso es lo que al Padre le agrada. Y por supuesto, el día que cante, lo haré con todo mi convicción. El día que cante, lo haré con toda mi devoción. El día que cante, lo haré con toda mi pasión. Pero porque ahí estaré expresándole toda esa gratitud. Y ojo, Cristo adorará en mi cantar al Padre. En otras palabras, la máxima expresión de adoración es ser como Él es. Yo quiero comentar algo, pastor. También la adoración con el entendimiento correcto, porque también es parte de que se te ha revelado esa verdad en tu vida, y cuando nosotros adoramos con el entendimiento correcto, pues adoramos al Padre, porque es el Hijo mismo que está adorando al Padre. Así es. Así es. Apóstol, si quieren, aquí hay 2, 3 comentarios, ¿los podemos leer? Porque la gente está bien atenta y me gusta eso porque estamos aprendiendo. Dice Elizabeth Maldonado, buenas noches, le mandan saludos, saludos a las violetas, pero aquí dicen María Maya, Mireya Cano, Antonio, saludos desde Tijuana, Olga Lucía, aquí está Monse, ¿cómo estás? Pero déjame, aquí tengo un comentario, Rosario Desma, Selene Macías, dice Mireya, sí como que me cae más el 20, como me cae más el 20, cambiaba la verdad presente por realidad presente. Ajá, cambiada. Sí, es que yo también la anoté, Mireya. Dice Elizabeth, sí, la adoración es andar en obediencia a la voluntad del Padre. Raúl Fernando está ahí conectado, amigo, gracias. Espíritu y en verdad, dice Elizabeth Maldonado, Lucy Vega, hermosa, estás ahí. De acuerdo, en algunas congregaciones todavía cantan esas canciones. Y es real. Dice, wow, dice, sí, es despreciar lo que Él nos dio. Es que realmente lo vemos en otra, o sea, ahorita conforme vamos aprendiendo y gracias a Dios por sus vidas, apóstol, que nos va cayendo más luz, la verdad es que es maravilloso. Dice, es como visita y no Cristo, no Cristo está en nosotros para siempre. Es como, antes decían, es como una visita y no que Cristo esté con nosotros para siempre. José Luis Escalante está aquí, déjeme ver aquí, por aquí alguien más. Dice Elizabeth, él mismo es la adoración perfecta, ahorita nos dice, Clarita está por aquí conectado. Entonces, bueno, pues estamos aprendiendo, como dice Mireya, ¿verdad? Wow, cómo de veras teníamos un concepto y un entendimiento y ahora ya lo estamos como asentando más a esto que verdad por realidad presente. Qué maravilloso. Pues sí, de acuerdo a esta realidad, entonces la expectativa del Padre para que lo adoremos es esa, que lo obedezcamos, que el Hijo se forme en nosotros, que llegue el momento en que digamos, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, que digamos que es Él el que hace las cosas a través de nosotros. Y aquí vamos a entrar a otra temática que a mucha gente le va a dar paz. Fíjese bien. Mucha gente dice, ¿y dónde queda nuestro testimonio ahora que estamos en la gracia?
¿Dónde queda nuestro testimonio ahora que estamos en el nuevo pacto? Pues yo quiero decirle que el testimonio es sumamente importante, porque la gente dice, no, es que como estamos en la gracia, pues entonces todo lo que se nos hablaba de dar un buen testimonio era legalismo. No, 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 no. El problema es que en el legalismo se dice que dar buen testimonio es ser religioso. En la gracia, dar buen testimonio es Cristo viviendo a través de nosotros. Pero nosotros tenemos que tener una vida, la vida de adoración, entonces expresa santidad. Otra vez, ¿sí? Porque no están, es que hay gente que dice, bueno, entonces ustedes los de la gracia, porque así dicen, porque no lo entienden, ¿sí? Dicen que entonces somos gente libertina, gente que ya no sirve en las congregaciones, gente sin compromiso. Momento. El libertino, el que ya no sirve y el que no tiene compromiso, no es por causa de la gracia, es por ausencia de Cristo en su alma, y entonces esa persona no tiene un buen testimonio para los de afuera ni para los de adentro. Así es. De tal manera que el testimonio realmente enfocado como debe ser, es un arma poderosísima para que la gente conozca a Cristo. No es para que nos digan qué buen cristiano es. Es que todo cambia en este orden, ¿sí? El testimonio, cuando estábamos bajo una óptica legalista, era principalmente para que la gente nos admirara y nos dijera, oiga, usted, hermana Violeta, está tremenda. Hermana, qué bárbara. Usted cómo es espiritual. Y en ese testimonio de la religión, lo único que se incrementa es el ego. Y como los estándares de testimonio los ponía la religión, ¿verdad? Que era gente que tenía que a veces hasta casi cambiarse de casa para irse a vivir al templo, porque así se le dice, ¿verdad? Vivir en el templo 7 días a la semana, no tener vida propia, no tener vida familiar, no tener vida empresarial, porque se le llamaba de buen testimonio a ser ratón de iglesia o ratón de templo, o personas aisladas de la sociedad, eso se decía que era testimonio, personas con una cara de amargura que no pueden con ella para que la gente crea que son santos. ¿Qué testimonio es eso? Ese no es testimonio, eso no es adoración. Pero fíjese la confusión, ahí voy, mija, fíjese la confusión. Todas esas vidas inoperantes, religiosas, llenas de orgullo, después llegaban a su cenit, llegaban a su máxima expresión porque llegaba el culto y ahí sí, a cantar 1 hora y a tirarse a llorar al altar, creyendo que eso era adorar. ¡Qué barbaridad! ¡Cuánta confusión con vidas inoperantes, vidas improductivas, vidas llenas de amargura, vidas llenas de contienda, vidas llenas de competencia unos con los otros, pero buenos para cantar! ¿Cuál Vidas quebradas. Adelante. Vidas quebradas, pastor, también que testimonios, pues realmente el testimonio que dábamos era de apariencia y de conductas porque no había un cambio de vida, no lo veíamos como una vida que se manifestara, sino más bien como tipo reglas, dogmas, conductas y apariencia. Eso yo lo viví, la verdad, y no vivía lo que ahora he vivido en Cristo, las experiencias que se tienen y la plenitud de mostrarlo a él y modelarlo de una manera natural, sin llevarlo a cabo como una apariencia o para que vean, como dice usted, que espiritual soy, sino que realmente la espiritualidad, vivirla, no aparentarla. Definitivo, mija. Por eso la adoración que es en espíritu no es un fingimiento, es la expresión del que nos habita en el espíritu. Entonces, ahora es importante el testimonio, por supuesto que es importante. Un hijo de Dios, un adorador, sirve, predica a tiempo y destiempo. Su vida es una vida de oración, su vida, ojo, no es alguien que tenga la carga por orar. Su vida es una vida de oración. Su vida es una adoración. Su vida es alabanza. En otras palabras, nos estamos haciendo tal como Él es. Por eso es tan importante comprender el aspecto de la adoración. No hay un fingimiento.
produce entonces también el entendimiento de lo que hoy somos en Él, produce cada vez una mayor gratitud. Entonces, este mayor nivel de gratitud es totalmente contrario a la imposición que un líder le pone a una persona. Tú tienes que hacer, tú tienes que cumplir. Momento, cuando alguien es agradecido, sirve por gratitud y sirviendo adora. Cuando alguien ha comprendido el poder que opera en él para vencer las tentaciones, no necesita que lo vean o no lo vean, porque él agrada a su Señor y vive y está de pie para él. De tal manera que entonces se expresa su naturaleza en todos los aspectos: santidad, productividad, orden. Todo eso es adoración. Entonces, fíjese, como decía Violeta, quebrados por dentro, pero aparentando por fuera, vidas tristes, sin producir a veces ni siquiera lo necesario para vivir como Dios manda, pero eso sí, buenísimos para cantar y para tirarse al altar. ¿Por qué? Yo no critico eso. ¿Por qué? Porque tristemente eso le enseñaron a la gente que era adorar. Entonces, se salía del templo y a pelearse con el esposo después de haber cantado una hora, a pelearse con la esposa después de estar llorando tirados. ¿Por qué? Porque entonces la adoración era un acto más bien religioso confundido, donde no había ninguna expresión de Cristo. Entonces, ¿qué significa convertirnos nosotros en alabanza de su gloria? Que no nos vean ya más a nosotros, sino lo vean a Él. Que inclusive a veces sin predicar, entre comillas, hablando, se predica viviendo, se predica expresando, se muestra su naturaleza, se muestra la gloria de Él. Y un entendido y maduro, ¿cómo disfruta que Cristo sea conocido? Un entendido y maduro de veras no quiere el reconocimiento para él. Cuando se buscaba reconocimiento, quiero que lo entendamos, era una fase de infantilismo. Cuando alguien lo que busca es que la mirada sea para él, está en una fase donde tiene serias carencias emocionales y entonces usa a Cristo para ser reconocido él. Usa a Cristo para ser admirado él. Pero para no ser un juez, vamos nada más a dar un diagnóstico. Está enferma el alma. Cuando alguien busca eso, es que está enfermo en su alma por las carencias derivadas de haber vivido en el sistema del mundo, de haber convivido con personas del mundo que nos dañaron, por haber tenido etapas de enormes carencias, a veces de afecto, financieras, carencias de aceptación. Entonces, fíjese bien, entonces realmente ante esas carencias y enfermedades, la gente usa a Cristo para ser reconocidos ellos, pero cuando Él nos sana, llegamos a comprender que estamos completos, entonces nosotros somos aquellos que vivimos como alabanza de su gloria. Y ya ni nos importa si nos dicen qué bárbaro, que si sabe, que si no sabe, ya no nos importa. Lo que más nos importa es que Él sea conocido y que Él sea reconocido. En ese momento podemos decir que nos hemos nosotros convertido en alabanza de su gloria. En ese olor fragante que no tiene que ver con cantar, sino que tiene que ver con expresar y dejar que Él sea visible. También el sistema nos enseñó, perdón, Violeta, Dale. la adoración por obras, pastor. Entonces es algo que aprendimos dentro de la religión y lo vivimos así, o sea, sí lo aplicamos muchísimos años. Y cuando venimos al entendimiento de esta adoración como una vida expresada, que la tenemos que manifestar y la tenemos que disfrutar, y que es la plenitud, es algo espontáneo, digámoslo así, porque esa vida se está manifestando. Y cuando lo vivimos de veras y lo expresamos de esa manera, es una cosa hermosa. Es la plenitud, vives en esa plenitud de estarlo expresando Él en todas las áreas de nuestra vida, conforme vayamos
aumentando de esa misma vida de Cristo en nosotros, vamos ahora sí que va ganando terreno en nosotros, ¿no? Entonces, eso cuando yo lo experimenté para mí, creo que fue nacimiento en el espíritu, porque ya lo había recibido, pero cuando yo lo entendí dije, wow, esto es otra cosa, y no me quitó esa carga de obras, me quitó esa carga de tener lo que hacer por agradar cuando yo ya soy acepta en el amado. Sí, entonces todo eso a mí me ayudó mucho porque descansa, usted habló de un descanso y creo que ese descanso es eso, Sí, mija. descansar en él, en esa obra consumada y dejar que él sea a través de mí para que yo no estorbe con esas obras que quiero agradarle cuando ya fui Ahora aceptada. fíjese qué cambio de mentalidad antes de pasar con Violeta Chid. Cuando se tiene una mentalidad templocéntrica, entonces la gente dice, vamos ahí para disfrutar la presencia. Ok. Fíjese qué interesante en el orden del nuevo pacto. Cada vez que yo lo expreso, yo disfruto su presencia. Y no tengo que estar en un templo, mal llamado templo, para que vea cómo es importante que la presencia de Él cada cuando se debe disfrutar. Siempre. La presencia. Ahora, fíjese qué poderoso es esto. ¿Sabe cuándo somos cada vez más conscientes de su presencia? No cuando estamos en un ámbito musical, sino cuando estamos en el ámbito de que Él está fluyendo a través de nosotros, en la casa, en la oficina, en el matrimonio, en la relación con los hijos, cuando hace un negocio, cuando practica un deporte. Usted está disfrutando la presencia de Él de una manera real porque disfruta el fluir de la vida de Él. Qué diferente cuando se decía, vamos a la casa, ¿verdad? O al templo para que ahí disfrutemos la presencia. Fíjese lo que se está diciendo. Entonces, yo no la disfruto fuera de ahí. Pero la verdad no se puede disfrutar porque no la percibo. No porque no esté ahí, sino porque no hay esa percepción. De tal manera que aunque no se cante, nosotros podemos continuamente estar disfrutando de su presencia, viéndolo a Él fluir a través de nosotros. Así es. Adelante, Violeta Y Chil. aquí Antonio Chávez dice, fuimos creados para la alabanza de su gloria en la medida que lo reflejamos. Y yo creo que algo, como dice, es la manifestación de esa vida que tenemos. Y yo estaba meditando en esa semana y pensé, dije, muchas personas, la única Biblia que en su momento van a ver va a ser nuestra vida. O sea, ¿cómo es que de pronto no abren la Biblia ni nada, pero la van a ver a través, no, o sea, la vida de Cristo, la palabra de Dios, es la única manera que la van a ver es a través de nosotros. Entonces, ¿qué gran responsabilidad tenemos de madurar, de crecer, para que esa expresión de lo que ya nos habita sea realmente genuina y que no sea solamente para que nosotros digamos, qué espíritu flautica que soy, sino para que realmente Él sea el que se dé a conocer a través de nosotros. Entonces, el único libro que mucha gente va a tener, mientras tanto, que a lo mejor, no sé, va a ser nuestra vida manifiesta de Cristo. Así es, hija, porque realmente ellos ven a la palabra viviente. Ellos no van a ver a la Biblia. Ellos van a ver a la palabra viviente que se está expresando a través de usted. Así es. Tiene toda la razón. Mucha gente, la única manera que va a tener contacto con Dios de una manera palpable va a ser cuando está con nosotros, cerca de nosotros, porque es Él expresándose. Entonces, de que ellos puedan, es que fíjese que por eso que mucha gente se asusta con las prestaciones del nuevo pacto, porque dice, esto es demasiado. No, es que no es que sea demasiado, así lo diseñó Él. Esto no se trata de un orgullo personal, es que Él diseñó tener una habitación permanente para darse a conocer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros, la gente que no está en Cristo,
está buscando ese Dios ambiental, el Dios de la creación. Los que estamos en Cristo no estamos buscando al Dios ambiental. Tenemos a Cristo, Dios impartido en nosotros, y lo disfrutamos. Y cuando se expresa, esos que andan buscando al Dios ambiental lo pueden ver a través de nosotros. Eso es adoración. Ahora, sé que se nos fue el tiempo, pero ahí le va. Pero entonces puede decir alguien, entonces ya no cantemos. No, no tenemos por qué dejar de cantar tampoco. ¿Por qué? Porque puede esta práctica que podemos tener en nuestras congregaciones de a través de la música expresarle nuestro amor, ¿es válida? No podemos decir que no sea válida, ¿sí? O no, pero no confundamos eso con adoración. Ese es el problema. Y tenemos que ir saliendo de prácticamente muchos terminología que hablamos que no está ligado a lo que es realmente el concepto de adorar. Reino, nuestra cultura de origen, mis amigos allá en Perú nos escriben, dicen, la mayor adoración es manifestar al Hijo, por supuesto. Es vernos creciendo en Él, es vernos desarrollando en Él, es mi Hijo amado, así es lo que explicábamos ahorita. Y Él percibe adoración cuando ve al Hijo expresado de nosotros. Nos somos perfeccionados en lo que está diciendo aquí nuestros amigos, pero Él percibe adoración, el olor grato es la expresión del Hijo. Tenemos que entender esto. El Padre está embelesado en el Hijo. ¿Qué tanto embelesamiento tiene el Padre en el Hijo? Que deseó, por causa de ese embelesamiento que el Padre tiene del Hijo, que lo ve, y cuando el Padre ve al Hijo, el Padre ¿cómo? Queda, ¿cómo le diré? Extasiado en el Hijo, se derrite en amor por su Hijo. Esto nos va a llevar a la comprensión. ¿Qué tanto será lo que Él se quede extasiado en el Hijo? Que por causa de lo que el Hijo es, decidió tener muchos hijos como Él. Y ahí es donde entramos nosotros, por causa de lo que el Padre ve en el Hijo y dice, así como quiero muchos, y el Hijo se ofrece para ser el primero entre muchos hermanos. De tal manera que cada vez que el Hijo es expresado, el Padre dice, esto es adoración en espíritu, es en verdad. No busca adoración, busca adoradores. ¿Por qué busca estos adoradores? Porque a través de ellos es donde Él ejecuta el propósito. Porque estos adoradores no tienen una agenda personal. Porque estos adoradores no viven para sí mismos. Porque estos adoradores no viven para ser admirados. Estos adoradores no viven para tener seguidores. Estos adoradores viven para ejecutar el propósito. Por eso el Padre está buscando estos adoradores. Esto es una palabra simbólica porque Él no necesita buscar. Lo que está diciendo que Él tiene un interés particular en estos adoradores, porque a estos adoradores cada día los dota de más de la herencia, porque puede confiar en ellos. Será importante ser un adorador, sumamente importante. Wow. Chicas, muchísimas gracias. Ya me pasé del tiempo inclusive, pero pues feliz. No, de verdad que muchísimas gracias, porque por lo menos a mí yo sé que muchas personas que nos escuchan, que van empezando como nosotros, que por lo menos como yo, que nos va dando más apertura y más entendimiento, y para mí es maravilloso. Estos tiempos, de verdad, como los valoro. Gracias, Apóstol, por tomarse el tiempo de estar con nosotros, y porque, miren, muchísimas gentes están recibiendo. Gracias, buenas noches. Todas, mucha gente que se conectó, que está recibiendo de esto y también está compartiendo. Entonces quiere decir que esto está cumpliendo su propósito, que es edificar, y eso es definitivamente para que el reino siga haciendo, expandiendo, para que se expanda y para que los hijos de Dios sigamos creciendo y ser ese instrumento y ser la extensión de Cristo aquí en la tierra. Yo estoy muy complacida y muy agradecida con usted, Apóstol, y bueno, pues por mi parte es todo, Violeta. No, pues nada, buenas noches y pues un abrazo a todos los que se conectaron. Pastor, agradecido con usted, porque verás que es un tema que trae luz a muchos hijos y en particular a nuestra vida. Veo que cada vez que nos exponemos
a estos temas, pues mucho, mucho crecemos. Así que gracias por esta noche, pastor, gracias por este tema, esta enseñanza, y gracias a todos y que pasen buenas noches. Rapidito, así que recuerden que los domingos estamos como servicios en Agua Viva para las Naciones. Yo todavía me confundo con los horarios porque aquí es una hora diferente de allá, pero si no me equivoco, me corrigen, es 10 y 15 de la mañana y 12 de la mañana también, ¿verdad? De Chihuahua. Sí. 12:30 de Chihuahua. 12:30 de Chihuahua y 10:30 de Delicias. Ajá, y también, qué bueno, hay que hacer esta aclaración. No entramos exactamente porque se cantan algunas canciones que Facebook no hay derecho de reproducción, entonces a veces entra unos 10 minutos o 11 o 12 minutos, pero es por esa causa. Okay. Nosotros empezamos puntuales la reunión en físico porque ser puntuales es una característica del reino, ¿verdad? Pero la transmisión varía algunos minutos dependiendo de el tiempo que le damos en cantar algunas canciones para también adorar cantando, Muy bien. Entonces, para que más o menos ahí se calculen el tiempo y sean pacientes en la transmisión. Y también yo les voy a recomendar algo muy grande, hay una reunión de jóvenes virtual, si no me equivoco, miércoles y viernes, es en la noche, de diferentes edades, pero cualquiera de las dos y de los hijos que tengan de ahí de Agua Viva, por favor, se lo suplico. Los muchachos necesitan escuchar esto. Esto es maravilloso lo que ellos están aprendiendo. Así que, por favor, mire, hágalo. Le conviene para sus hijos, ya. Ay, pero sí, de verdad, muy, muy interesante. Y bueno, qué bueno que tenemos esta herramienta en Agua Viva que a todos llega. También los sábados hay un evento de los niños, un programa para niños en la mañana, si no me equivoco. Excepcional, el de niños es extraordinario. Bellísimo. Así que ahí los invitamos. ¿El sábado a qué horas es? No recuerdo yo. El sábado es a las 12. ¿12? Sí. Pues hay que estar. Mire, con que sigan la página les va a llegar la notificación. Exacto. Entonces sigan la página. Perdón, sí, Agua Viva para las Naciones. Agua Viva para las Naciones. Les den like y seguir para que le lleguen las notificaciones de todo lo que hay durante la semana para niños, jóvenes y los servicios. Y también los miércoles, importantísimo, con los pastores de la red a las 12:30, ¿verdad, pastor? ¿Comienza? Sí, mija, 12:30 tiempo de Chihuahua, pero pues como varía el tiempo en la ciudad, les va a llegar la notificación. Les envío un abrazo gordo. Bye. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Bye.